Buen día, alumnos. Vamos a ver el siguiente tema. Es el tema 6, características de los seres vivos. Aquí está. Vamos a comenzar. Características de los seres vivos son las siguientes: estructura, organización, metabolismo, homeostasis, crecimiento, reproducción, adaptación e irritabilidad. Vamos a ver la primera característica. Todos los seres vivos tienen estructura, como lo vimos en los niveles celulares en el tema 5. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. ¿De acuerdo a eso? Ya lo sabemos. Ahora, un conjunto de células, habíamos estudiado que forman tejidos. Un conjunto de tejidos forman órganos y un conjunto de órganos perfectamente relacionados unos entre sí forman los sistemas. Entonces, esta característica de organización nos habla de el comportamiento de los sistemas en los organismos vivos. Están perfectamente relacionados unos con los otros, que si hay un sistema que está fallando, hay otro que se afecta. Vamos a suponer, en el caso de una enfermedad, vamos a suponer esta enfermedad de la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea, eh, el paciente, la persona come un alimento contaminado con esta enfermedad, le da la diarrea, presenta fiebre, y entonces aquí hay 2 sistemas involucrados en esta enfermedad, que es el sistema digestivo y el sistema nervioso. Y ustedes me dirán: "¿Y por qué el nervioso, maestra? ¿Se pone nervioso el paciente?". No, sino que el sistema nervioso es un sistema que nos indica que hace calor, que hace frío, que hay dolor, que hay temperatura, que hay alegría, que hay tristeza, etcétera. O sea, no es porque el paciente esté nervioso, que esté preocupado, estresado. También, ¿verdad? Pero no es exclusivo de eso. Entonces, cuando el paciente se come o esa persona come un alimento contaminado con esta bacteria afecta el sistema digestivo y por lo tanto va a desarrollar pues una enfermedad, una fiebre, dolores y todo, y esto nos ayuda el sistema nervioso. Es el que nos indica que hay ahí un problema, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, una de las características importantes en los seres vivos es la organización de los sistemas. Otra cosa es el metabolismo. Los seres vivos toman de su medio externo materia, o sea, alimentos, energía, ¿ok? Esta energía nutritiva sufre una serie de transformaciones en las células y a esto se le llama metabolismo, con la participación de unas moléculas llamadas enzimas, ¿sí? Por ejemplo, si tú te comes una manzana, esa manzana tiene fructosa, es un tipo de glucosa, es un tipo de azúcar, glucosa no, es un tipo de azúcar, y ese azúcar va a sufrir ciertas transformaciones para que puedas tú, aprovechar esa energía, ¿okey? Por ejemplo, si tú comes pan, el pan, también sucede lo mismo, porque es un alimento, es un carbohidratos, genera energía. Hay veces que comes demasiado, esa energía no solo se transforma, los azúcares no solo se transforman en energía, sino de repente se te van a convertir en grasa, ¿sí? Exceso de los azúcares, ¿de acuerdo? Entonces, el metabolismo es una característica importante de los seres vivos. Hay una glándula en nuestro cuerpo que la regula y es la tiroides. Si la tiroides está afectada, puede haber un metabolismo rápido, un metabolismo lento, que son enfermedades, ¿verdad? No hay ahí un equilibrio en este tipo de enfermedad. La glándula está fallando. Y para allá vamos, en un equilibrio. ¿Cómo equilibrar nuestro organismo? ¿De qué manera sucede esto? ¿A qué se le llama equilibrar? Bueno, homeostasis. Este término, homeostasis, es la capacidad de regular o de equilibrar los procesos metabólicos para mantener constantes sus condiciones internas a pesar de lo que haya externamente. Por ejemplo, aquí les puse una imagen. Cambios en el medio ambiente,
originan cambios en los sistemas que deben dar una respuesta, que es lo que yo les platicaba hace ratito, ¿sí? Vamos a suponer, no tanto una enfermedad, algo más ligero. Vamos a suponer en el mes de julio, agosto creo, hubo bastante viento, mucho polvo, ¿se acuerdan? Que venía el Sahara y no sé qué. Entonces, tú estabas en tu casa, en tu oficina, y de repente sales y era un polvo increíble. Son partículas y a veces hasta son bacterias por ahí. Entonces, entran a tu mucosa nasal o a tu mucosa faríngea, entran y entonces ahí hay un cambio en el sistema respiratorio, porque empiezas a toser. Tu primer mecanismo de defensa para equilibrar o para evitar que haya un proceso infeccioso es empezar a toser o estornudar, depende por dónde entró la partícula extraña. ¿De acuerdo? La respuesta es la tos, la respuesta es el estornudo, la respuesta es el moco, la respuesta es la fiebre cuando ya el microbio entró a tu cuerpo completamente y pasó ya los vellitos de la nariz, pasó ya la mucosa nasal. Ya cuando se establece en tu cuerpo, entonces generas una fiebre, es una respuesta, es un equilibrio, algo que te está diciendo que está mal para que tú puedas expulsarlo de cierta manera o para que puedas agregar antibiótico ya cuando el paciente, ya cuando el virus o la bacteria entró y venció las primeras barreras de defensa, que son pues los vellitos de la nariz, el moco que nos ayuda también a expulsar las partículas extrañas, etcétera. Entonces, todo esto es la hemostasis, es la capacidad de mantener nuestro organismo equilibrado con diferentes reflejos, de diferentes maneras, y no nada más son de reflejos, vamos a hablar de otro tipo de homeostasis más interna, que son procesos metabólicos, son procesos químicos también que se llevan a cabo en las células de nuestro organismo para mantenernos saludables o para mantener el metabolismo, para mantener en funcionamiento todos nuestros sistemas, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver es la siguiente característica que es el crecimiento. Obviamente todos los seres vivos presentan crecimiento, ¿verdad? Y pues eso es una consecuencia de los procesos metabólicos. Si no tuviéramos esos procesos metabólicos, no hubiera energía, no hubiera vida, pues. Y aquí yo les puse una imagen, esto es mera cultura general, les puse la necesidad o no la necesidad, sino el porcentaje de agua en el cuerpo humano. Aquí tengo un fetito que el porcentaje de agua en su cuerpo es de un 100%, un bebé un 80%, un adulto joven un 70% y el adulto mayor un 50% de agua en su cuerpo. Por eso es importante que los adultos mayores, cuidarlos, hidratarlos, ¿verdad? Porque la capacidad de su porcentaje en agua es ya muy disminuido. No es que esté deshidratado, es simplemente pues es un proceso metabólico, ¿de acuerdo? Es el envejecimiento normal a donde todos vamos a llegar en un momento dado, ¿de acuerdo? Entonces, una de las características de los seres vivos es su crecimiento y es la consecuencia de los procesos metabólicos. Proceso metabólico son procesos de transformación, son procesos de regeneración, de obtención de energía, etcétera, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver en el bloque 2, está muy interesante. Vamos a ver otras características, las últimas características es la adaptación biológica, la reproducción de los seres vivos y la irritabilidad. La adaptación biológica es la manera en que los seres vivos se han adaptado a las condiciones climatológicas. Yo aquí les puse, o ambientales, aquí les puse un ejemplo de unas jirafas cuando hace millones de años no tenían el cuello tan desarrollado. Hubo la necesidad de ellas obtener alimento de su medio ambiente, entonces se tuvieron que adaptar y al paso de los años llegaron a como están como las conocemos el día de hoy, porque sus características genéticas fueron transferidas de generación en generación porque se estaban desarrollando y se estaban adaptando a ese medio, ¿verdad? Aquí no vemos jirafas más que en el zoológico, pero ya se las trajeron así. Ya estamos hablando de hace millones de años, pero ellas generalmente vivían allá por África, los árboles eran muy altos, entonces ellas tuvieron que adaptarse. Es un ejemplo, ¿de acuerdo? De lo que es una adaptación biológica
Y no es que, por ejemplo, ahorita una jirafa va a tener, una jirafa estilo como en el año 230 antes de Cristo, no, ¿verdad? Porque eso ya pasó, ellas ya se adaptaron, ya sus características genéticas, pues ya evolucionaron junto con ellas, ¿cierto? Ya se transmite, muchachos, esa adaptación de generación en generación y ya no puede haber vuelta atrás, ¿de acuerdo? Después la reproducción de los seres vivos, ya sabemos eso desde la primaria. Es el mecanismo por el que los individuos dan continuidad a las especies gracias a la transmisión del material genético, el ADN. Se clasifican en dos, en la reproducción sexual y asexual. La sexual, pues, es de los seres humanos, de los animales, y la asexual, pues, es generalmente de las bacterias, algunas amibas, algunos parásitos. La sexual ya sabemos que se necesitan 2 células, que es el óvulo, el espermatozoide para generar un ser, y en el asexual solamente una sola célula por una reproducción, es diferente, sin necesidad de otra se reproduce. Muy bien. Y la última característica es la irritabilidad. Hay 3 tipos de irritabilidad. Irritabilidad etológica, que es de comportamiento. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en su libro viene el ejemplo de un perrito o un gatito, que cuando ellos huelen que ya está lista la comida, ellos empiezan a salivar, incluso hasta se ponen bien contentos y mueven su colita. Ese es la respuesta hacia un estímulo, ¿verdad? Eso es una irritabilidad etológica o de comportamiento. Hay otra irritabilidad que es la irritabilidad física. Por ejemplo, cuando nosotros prendemos un cerillo y no lo ocupamos rápido y se está terminando, se está consumiendo el cerillo, pues nos quema y lo que hacemos es soplar o tirarlo. Esa es una irritabilidad física de contacto, ¿cierto? Que uno reacciona a lo que nos está pasando. Y una irritabilidad química, vamos a poner un ejemplo, en su libro viene de una bacteria que al ponerle sal, la bacteria huye de ese sistema. Pero vamos a ver en el caso de nosotros, por ejemplo, cuando, em, lavamos con el baño, por ejemplo, con ácido muriático, que nos piden que nos pongamos guantes, ¿verdad? Que si es posible cubrebocas y lavar el baño de cierta manera. Ya no se usa eso, hay muchos productos muy buenos, pero es un ejemplo de la abuelita, ¿verdad? O el Easy Off en la estufa, que también ya casi no se usa, pero, pues, hay todavía estufas que no se autolimpian, ¿verdad? Y entonces, este, no es que se autolimpien, sino que ya hay mejor calidad, que no se pega tanto la grasa, etcétera. Y bueno, el Easy Off es un producto altamente corrosivo que si la persona no usa los guantes, se puede llegar a quemar la piel. Hay un proceso químico, degradador de tu piel, que hay cambios en la estructura química de tus células, ¿de acuerdo? Hay una deshidratación también de tus células, hay un proceso de una quemadura por ahí, involucra proceso químico también, claro que sí, porque el Easy Off o esa sustancia, pues es una sustancia química que en contacto contigo, que tú tienes o nosotros tenemos en nuestro cuerpo elementos, y tenemos agua, hay una reacción química ahí y pues hay un efecto, ¿no? Esas son las características, alumnos, de los seres vivos. Están súper fáciles, súper sencillas, ya las conocíamos, nada más que a lo mejor el nombre, los nombres son los que no tenían ustedes el conocimiento, ¿verdad? Y hasta aquí, este es el tema 6. Yo los invito a que sigan participando en el foro de la semana, que esta que se está terminando va a estar abierto todavía hasta la siguiente semana, igual el examen diagnóstico y la actividad 1. Es importante que hagan sus actividades y que participen en el foro para tener una buena calificación y sacar adelante el tetramestre en la materia de biología, porque la siguiente semana ya tenemos el siguiente cuestionario y una sesión síncrona, si Dios quiere, el próximo viernes a las 8 de la noche. Lo puse un poquito más tarde para que puedan conectarse más personas, ¿ok? Bueno, entonces hasta aquí pues sería todo y nos veríamos ahora sí que cara a cara por medio del Meet el próximo viernes. Voy a estar
pidiéndoles de favor que participen en el foro y en mandar sus actividades. Entonces, que tengan una excelente semana, que se la pasen muy bien, cuídense mucho y hasta pronto.